Aquí tenía un árbol hermoso, frondoso, el cual cuidé desde hace 15 años, que tenía muchas paltas, me daba mucha sombra y por ineficiencia del municipio, que me lo mutiló por responsabilidad de este vecino de acá atrás, que hizo reclamos que no son efectivos, porque realmente para el lado de él no pasaba ninguna rama y él hizo que hicieran esto en mi árbol, lo mutilaran completamente. Podaron el árbol de su casa tras un conflicto de meses con sus vecinos. Hoy esta mujer denuncia no solo a los otros residentes, sino que también al municipio, de quien dice operaron de forma irregular. Asegura que habrían cortado el arbusto sin su autorización. Acá se saltó todo un procedimiento que establece la ley en el caso que se presenten estos conflictos. No, es que yo no saber cortar árbol, ustedes cortaron. ¿Él reconoce que estos trabajadores entraron a su propiedad? Sí, él reconoce que entraron porque él solicitó la orden. ¿Por qué no reclamar a ellos que no cortan? Por eso le vine a reclamar a ellos y después conversé con usted. No, porque a las 11:30 no reclamar. ¿Por qué venir 2:30 a reclamar? No vine a esa hora. Sí, No sé, no informe. vine a esa hora. Yo esperé hasta la... Marido de él viene a golpear de hijo de... Marilis Donoso tenía este palto en su casa. Desde hace más de 15 años que dedicaba su tiempo al cotizado arbusto. Más aún, en esta época en que las paltas son tan solicitadas. Lo fui cuidando, pretendiendo tener un palto en mi casa y que diera fruto. El hecho es que el árbol creció, lo fuimos cuidando, podando como corresponde, averiguando cuál era el tratamiento de un palto, el agua, todo eso. Un árbol muy bien cuidado y que, tal como se ve en estas imágenes, no solo era un aporte por sus frutos, sino que también por cómo hermoseaba su patio. Y el palto desde hace 3 años nos da unas paltas inmensas, preciosas, se llena el árbol de palta, aparte que hermosea nuestro patio. Nosotros nos sentíamos millonarios aquí en la casa por el hecho de que teníamos un palto que aparte da unas paltas gigantescas, negra, chilena, pero gigante. Y exquisita, obviamente nos sentíamos privilegiados al respecto. Sin embargo, en julio de este año se encontró con una sorpresa que no esperaba, cuando funcionarios de la municipalidad llegaron a su casa para contarle de la molestia de su vecino por las ramas del arbusto que llegaban hasta su propiedad. Llega de la municipalidad una cuadrilla que se compone como de 5 trabajadores a cortar un árbol a mi casa. Entonces yo les expliqué que jamás he solicitado una poda, ni menos sacar un árbol de mi casa, que eso no lo había solicitado yo. Entonces ellos averiguaron y era un vecino a los pies de mi casa que a él les molestaba el árbol y las ramas que daban a su lado. ¿Y él había pedido que lo cortaran? Y él había hecho la solicitud a nivel del municipio en la alcaldía. En ese momento simplemente yo no permití que entrara a mi propiedad porque yo no hice esa solicitud en mi casa y no tendría por qué venir nadie a sacar nada si yo no lo solicito. Había que generar una instancia para llegar a una conciliación con el otro residente, así buscar un acuerdo definitivo y que ambas partes quedaran tranquilas. No obstante, asegura que la mediación nunca se concretó. No ocurrió nada, no hubo tal mediación, yo jamás me junté con el vecino. ¿Fue citada una reunión? No, solamente me dejaba un número de teléfono para llamar. Nunca tuve una citación, con fecha, hora, no, nunca. ¿Tampoco la llamaron? No, yo en mi teléfono no tengo ninguna llamada perdida de mediación, nada. ¿Vinieron de la municipalidad a hablar acerca de esta mediación? No, acá no, al menos yo no hablé con ellos posterior a eso. Pero hace algunos días todo cambió. Según dice, funcionarios de la municipalidad de Pudahuel nuevamente llegaron hasta su casa, esta vez para cortar algunas ramas del arbusto. Yo le dije a los caballeros que venían encargados que ningún problema con respecto a que cortaran las ramas que pasaban al lado del caballero, pero que lo hicieran por el lado del caballero. Ellos en el fondo reconocen que venían por una denuncia hecha por el vecino. Por el vecino. Ellos me dicen que venían por una denuncia, pero no tenían ningún papel ni documento, no me presentaron nada. Yo lo solicité, me dijeron no, nosotros tenemos estas órdenes con listado nada más. El hecho es que yo les dije que si querían cortar las ramas que las cortaran, pero las quedaban con el lado del caballero, pero no dentro de mi propiedad. ¿Lo hicieron? Ellos fueron al otro lado, cortaron esas ramas, que eran 2 ramas, ramitas pequeñas, y el caballero estaba indignado. Sin embargo, al otro día se encontraría con una sorpresa que jamás imaginó.
Funcionarios de la municipalidad entraron por la propiedad del vecino que reclamaba por el árbol y cortaron su arbusto, según asegura, sin ninguna orden judicial y sin su consentimiento. Yo como a las 11 escuché un ruido como de un motor, de una sierra, y dije, ¿qué pasa? Me levanté, miré por el frente de mi casa, no había nada, miro por la parte trasera de mi casa, por el segundo piso, y veo que habían podado mi árbol, habían cortado mi árbol, mutilado mi árbol. De inmediato vino la rabia, la impotencia y una serie de dudas. ¿Por qué cortaron el árbol sin su permiso? ¿Por qué el vecino dio autorización? Lo que pasa es que era como inexplicable porque no había ninguna rama por ningún lado, entonces son malabaristas como lo hicieron, pero ingresaron 3 metros hacia mi casa, quizás con las máquinas, no sé. Realmente no sé de qué forma, pero desde el momento en que traspasan desde la pandereta hacia mi casa 3 metros y mutilan mi árbol, sí, ingresaron a mi casa. La verdad que al principio no lo creí, de partida no lo creí porque el árbol está muy hacia adentro de la casa, entonces era casi imposible que cortaran el árbol como me habían descrito mis padres. Y claro, porque en su familia no comprendían por qué el vecino había permitido que funcionarios municipales entraran a cortar el arbusto. Me dio mucha rabia, indignación, porque para hacer eso tuvieron que ingresar a mi propiedad y ya eso uno se siente vulnerable al hacer eso. Que te hagan eso. Primero, él debió haber venido para acá y conversarlo con nosotros antes de ir a las autoridades y ver otro camino. Pero nunca se acercó a nosotros a discutir el problema, porque nosotros no tenemos ningún problema con cortar las ramas que pasaban a su lado. Fue la expareja de la propietaria quien fue a hablar con el residente a intentar entender qué había sucedido. Fui al domicilio de él, le toqué la reja, muy furioso, sí. Lo encaré, dije que era una mala persona y él me dijo que iba a llamar a Carabinero por el hecho que yo no podía estar ahí. Le dije que yo necesito que usted me muestre una orden por escrito de por qué se pasaron los domicilios. No, es que yo no saber cortar árbol, ellos son los que cortan árbol. Empezó a negar inmediatamente delante de los trabajadores municipales que él no había dado la orden. ¿Qué decían los trabajadores? Usted, señor, si usted nos dejó pasar a su domicilio, sacamos las ramas por su domicilio y usted no fue indicando qué ramas teníamos que cortar. Más encima nos facilitó una escalera para poder subirnos al techo. De inmediato vino la molestia y frustración, además de acusar de invasión a su propiedad. Mucha rabia, indignación, por el hecho de que él siempre provoca problemas a los vecinos, siempre tiene drama con los vecinos y como no pudo molestar a las 2 damas que tiene a los lados, empezó por atrás. ¿Los trabajadores reconocen que entraron a la casa de usted? Ellos dicen que estuvieron por el techo, que no se metieron en la casa, siempre con un poco de evasiva. Nosotros buscamos que se nos reconozca que vulneraron nuestra propiedad y que accedieron a ella sin nuestro permiso. Nosotros queremos una compensación por el tiempo que dedicamos al árbol, por lo que vamos a tener que hacer ahora para arreglarlo. Efectivamente ingresaron sin su autorización y además, aparte del ingreso a su vivienda sin su autorización, causaron destrozos y daños a su propiedad. ¿Qué es lo que pretenden conseguir judicialmente? Perseguir las responsabilidades que corresponden. Y lógicamente que esto marque un precedente en el sentido de que nadie, ninguna persona, y aparece en la Constitución, puede atribuirse la facultad de dañar la propiedad de otra persona, porque es un derecho constitucional, el derecho de propiedad. Y civilmente perseguir el resarcimiento de los perjuicios. Se busca una indemnización de perjuicios, claramente. Hoy así luce el árbol que tantos cuidados entregó la familia. Aquí tenía un árbol hermoso, frondoso, el cual cuidé desde hace 15 años, que tenía muchas paltas, me daba mucha sombra y por ineficiencia del municipio, que me lo mutiló por responsabilidad de este vecino de acá atrás, que hizo reclamos que no son efectivos, porque realmente para el lado de él no pasaba ninguna rama y él hizo que hicieran esto en mi árbol, lo mutilaran completamente. Nuestra Constitución Política de la República protege toda clase de propiedad, sea sobre cosas muebles, inmuebles, materiales e inmateriales. Y lógicamente el árbol, independientemente del valor económico que tenga, es parte de la propiedad o patrimonio de una persona. Y ninguna persona está facultada a dañar o perjudicar o causar algún perjuicio en el patrimonio de una persona. Con el objetivo de conocer la versión del vecino, fuimos a hablar con él. ¿Podría hablar con usted un momento, por favor?
Es por el tema del árbol, todos los problemas que ha tenido usted. Somos de Chilevisión, del programa La Mañana. Aquí nos explica de las denuncias que había realizado desde hace un tiempo frente a esta problemática. ¿Usted autorizó a las personas para que entraran a cortar el árbol de la vecina? Esta es una carta que envió usted a la municipalidad de Pudahuel. Dice que hace 10 días vinieron 5 trabajadores, miraron y dijeron que el árbol es peligroso, que se debe podar y no volvieron más hasta el día de hoy. Por estas situaciones que escribimos a usted para pedir por favor que antes que pase algo que nos daña a cualquiera de los vecinos, ordene que poden o extraigan alguno de los árboles de esa casa. Eso es lo que solicitó usted. Sí, yo hablar con marido vecino de aquí. Don Marco, por favor, eso es peligroso. Ven, arreglamos ese, yo pago. Y dice, váyase, mentira. Dice, don Marco, entonces me da permiso que yo voy a reclamar. Pero entonces, ¿dejó entrar a los funcionarios municipales a su casa por cortar el árbol de su vecina? Normalmente. ¿Usted le dio permiso? Normalmente. ¿Usted por qué dio esa autorización si eso no se puede hacer? ¿No se puede llegar y cortar el árbol de otra propiedad? No cortaron árboles de otra persona. Cortaron un pasito que viene adentro de mi casa o quitar sol o quitar correr aire. ¿Y ellos entraron a la otra casa a cortar el árbol? Ellos no entraron a tu casa. Así, mantuvo su versión e insistió en el trato y desavenencias que ha tenido con la otra residente. Municipalidad de enviar gente. Cuando enviaron gente que cortaron y dicen no corten, no puede. Ellos tenían que entrar porque en el fondo venían con una autorización de ellos. Ellos vienen, si jefe ordenado a enviar. Dicho sin que la dueña del árbol pareciera no encontrar un consenso. Ellos mutilaron el árbol con autorización del caballero y pasaron por su propiedad, sacaron la sierra de... No, señor. Usted hasta 2:30 de la tarde escucha que cortaron. ¿Por qué no venir fuera? Sí, no, 2:30 venir hasta 3 venir aquí a reclamar. ¿Por qué no reclamar a ellos que no cortan? Por eso le vine a reclamar a ellos y después conversé con usted. No, porque a las 11:30 no reclamar. ¿Por qué venir 2:30 a reclamar? No viene a esa hora. No sé, no. A esa hora. Yo esperé. Marido de él viene a golpear un hijo de... Discrepancias y un conflicto que se genera porque el vecino insiste en que nada tuvo que ver con la poda del arbusto. A ella le trajeron unas plantas de regalo diciéndole que cometían un error al cortar el árbol. Ellos se equivocaron, yo no he equivocado. Pero usted lo autorizó a entrar. Yo normalmente, tú ahora, ¿qué hace conmigo? Dice que chao, ándate. No, pues yo respeto de ley, respeto a la gente. Invasión de propiedad por el hecho que se metieron 3 metros hacia adentro a cortar mi árbol. Es decir, con la... No, cosa mío. Eso es cosa mío. Usted ahora venir aquí y dar permiso de adentro. No hay culpable. Vecino. Linda, usted Vecino. Presidente de vecino, debe que cuidar para vecino. Tú no cuidas al vecino muro a muro, que soy yo mayor de edad. Además tenía 3 árboles. 5 años pasados, cortarte, hazlo seco. Yo 250,000 dar secaron. Sí. No le entendí nada de lo que dijo. No, pues normal. ¿De qué? No entendí, porque tenía 3 árboles que tú cortaste. Yo. Ya. El caballero tenía un árbol inmenso y yo lo único que hacía era cortar, porque averiguó en la municipalidad, liso. Segundo, trajeron personas que no sabe cortar. Aquí vecinas confirman que los responsables de lo ocurrido eran de la municipalidad, pero ¿había una orden? Venían con una orden. ¿Venían con una orden? Sí, con una orden para cortar las ramas que daban hacia la casa del vecino. ¿Te vio esa orden? No, yo no la vi, pero... ¿Cómo sabe que existía esa orden? Porque el vecino me comentó. Yo pienso que los responsables son de la municipalidad, porque él puede dar todas las órdenes que quiera. Él pidió corten lo que cae en 9 patos, que es su derecho. Precisamente es por esto que la abogada de la afectada apela a una eventual invasión de propiedad privada. La interposición de la querella sería por el ingreso a un inmueble que es de propiedad privada de nuestro cliente, en donde efectivamente se le causó un daño al cortar un árbol que es de su propiedad y que se encuentra dentro de los límites
que colindan con su propiedad. Esto es, está dentro el del muro medianero. En el municipio de Pudahuel, en tanto, reconocen que se cometió un error en el procedimiento. ¿Se cometió un error entonces de parte de estos funcionarios? Bueno, ellos son una empresa externa, subcontratista. El error fue, lamentablemente, de que ellos hicieron caso con respecto a la instrucción que dio el dueño de casa y no a las instrucciones que hemos dejado nosotros como municipalidad, que cortaran hasta cierto límite de las ramas. Entonces, hubo un error. En ese sentido, un error de procedimiento de los muchachos que accedieron a lo que quería el vecino y no a las instrucciones que habíamos dado nosotros como municipalidad. Y por esto se tomaron las medidas pertinentes. Lo conversamos con los trabajadores y ellos en ningún momento lo tomaron lo hicieron de mala fe, sino que por la presión que tenían en su momento del vecino que estaba como muy ofuscado con el primer trabajo que se había hecho. Entonces, hicimos una donación de planta a la señora que contemplaba de árboles frutales, árboles ornamentales y arbustos para compensar, entre comillas, un poquito el error que se había cometido con cortar más allá las ramas que correspondían. Aquí da solución a estas plantas y árboles que el municipio regaló a la afectada, que no la dejaron para nada conforme. Y me trajeron todas estas plantas para de cierta forma compensar un poco el daño que hicieron con mi palto, pero creo que es insuficiente porque esto no recompensa los 15, 16 años que estuve cuidando mi palto, donde me da frutos hermosos, y hoy me trajeron un limón que no sé en cuánto tiempo dará y si es que da, pero realmente es indignante lo que hace el municipio sin autorización mía. ¿No cree usted que aquí faltó criterio de parte de ellos? Porque claramente en el fondo el árbol está siendo podado mal y está prácticamente siendo mutilado. Sí, lo que pasa es que fueron alrededor de 3 o 4 o 5 ramas que se cortaron excesivamente. Yo también vi la foto. Aquí es donde la familia insiste que no se quedará de brazos cruzados hasta que el municipio responda por lo sucedido. Hacer una denuncia judicial porque nosotros ya estamos con un abogado para que nos solucionen esto, es decir, yo creo que no nos pueden atropellar como quieran, no pueden pasarnos a llevar, porque si nosotros tocamos un árbol de la calle, a nosotros nos pasan multas, porque no nos corresponde, porque es de uso público, pero en mi propiedad mando yo. Obviamente aquí faltó comunicación y aquí obviamente la municipalidad cometió un error. Yo espero que no solamente se haga cargo a través de las disculpas, tal vez sería bueno el reponer efectivamente el palto al vecino. Mientras tanto, hoy autoridades alzan la voz porque consideran que hechos como estos no pueden repetirse. Nosotros consideramos que obviamente es un error garrafal, que la vecina se tiene que sentir muy atropellada en su dignidad al invadirse también su propiedad privada. A veces hay también una relación de cariño afectiva respecto del árbol, uno lo cuida, lo riega y como digo, esperamos que esto nunca más pueda volver a ocurrir y lección aprendida, el municipio tiene que recoger el guante para cambiar obviamente lo que son las relaciones del municipio con la comunidad. Distintos puntos de vista para un conflicto que pudo evitarse, hoy esta mujer solo espera una solución y que no existan nuevos problemas con su vecino. Se quedó sin palto la señora. Sí.